Bien, entonces vamos a iniciar con el estudio de la estadística aplicada a educación. En esta primera clase vamos a revisar lo que tenemos en el plan docente. Luego vamos a ver un poco cómo está estructurado la información en la plataforma Canvas. Veo que muchísimos de ustedes, mejor dicho, todos ya han ingresado, ya han revisado parte del material que está expuesto ahí. Y luego de eso, pues vamos a hablar también del trabajo de investigación, ¿sí? Que ese es un trabajo que, bueno, se lo planteó en un inicio con un enfoque bastante investigativo, pero dadas las circunstancias como estamos manejando ahora, vamos a hacer unos pequeños ajustes, ¿sí? Me refiero a las circunstancias del país, ¿sí? Entonces vamos a trabajar y vamos a ver rápidamente entonces lo del plan docente, ¿sí? En el plan docente como tal, como ustedes podrán haber observado, igual esto lo tienen en el entorno virtual de aprendizaje, pues tenemos actividades semanales. Cada una de estas actividades tienen su puntaje respectivo y también hay una serie de recursos que yo he colocado dentro del curso para que ustedes puedan también visualizar. He tratado de que el curso como tal esté enfocado lo más autoinstruccional posible, es decir, que tengan la mayor cantidad de información para que ustedes puedan revisarla. Esto va a ir acompañado con el texto base, que eso también ya les voy a comentar cómo lo vamos a poder obtener, porque claro, la dificultad es que este texto está en la biblioteca, pero por las circunstancias no van a poder consultarlo. Yo he tratado de conseguirlo en forma digital, ya de hecho ya lo tengo, entonces luego hablaremos de eso, cómo les voy a enviar. No lo puedo poner dentro de la plataforma por cuestiones de derecho de autor, pero les podría compartir de otra forma, ¿sí? Entonces eso ya nos ponemos de acuerdo al final de la clase para poderles prestar esa copia, ¿sí? Entonces dentro del plan docente pues hablamos un poco del sistema de evaluación. La información del sistema de evaluación para mayor detalle ustedes la encuentran en esta página web que está ahí en servicios.tpl.edu.co sistema de evaluación. Sería importante que ustedes ingresen y luego de cuando tengan un poco más de tiempo, ingresen y sobre todo pues ustedes revisen esta información. Ahí les especifica claramente cuál es el sistema de evaluación vigente que tiene o que se está utilizando dentro de la universidad. A breve rasgo les comento que tenemos tres grandes bloques, ¿no? Que vamos a evaluar. El primero que es en contacto con el docente, que son básicamente las actividades, son las clases que hacemos semana a semana, ¿sí? Las clases, lo que corresponde a la actividad de los foros que ustedes puedan participar, ¿sí? Algunas lecturas, etcétera. Entonces, ese tipo de actividades corresponden a la parte de aprendizaje en contacto con el docente. Algunas de esas actividades, como por ejemplo un foro de discusión, va a ser calificado, ¿sí? Entonces va a ser calificado y eso correspondería al 35% de la nota final. Tenemos otro componente que es el práctico experimental. En este componente de práctico experimental, básicamente está compuesto del 50% del trabajo de investigación, que es el que se lo va a plantear o que lo van a plantear ustedes en el transcurso de este periodo, ¿sí? Y el resto del 50% actividades que tienen que desarrollar a manera de práctica, es decir, terminamos una o dos unidades y desarrollamos un ejercicio, una aplicación práctica de cómo sea. Básicamente es una resolución de un caso, ¿sí? Una resolución de un caso que lo vamos a aplicar y vamos a resolverlo, ¿sí? Tanto para para el primer bimestre como para el segundo bimestre. El trabajo de investigación es a lo largo de todo el periodo académico, pero hay dos entregables, un entregable en el primer bimestre y otro en el segundo bimestre. Eso ya vamos a ver más adelante, donde desarrollaremos todo el tema del trabajo de investigación. Y tenemos también la parte del aprendizaje autónomo. El aprendizaje autónomo básicamente son las actividades que ustedes hacen en la casa, ¿sí? Es decir, las tareas que se les envía de una semana a otra. Entonces, ese tipo de actividades, pues, son las que ustedes son las que se van a evaluar dentro de este bloque de aprendizaje autónomo y corresponde al 35%. He puesto ahí recalcado bien la palabra recuperable. Significa que en caso de que ustedes no completen el puntaje mínimo, que a propósito de esto es 7 puntos sobre 10, ¿sí? Entonces ustedes pasarían a una evaluación de recuperación. La evaluación de recuperación es sobre el puntaje, en este caso, lo que pueden recuperar ustedes son los dos bloques
perdón, el bloque de aprendizaje autónomo y se sumaría, en este caso, en la parte del acumulado que se denomina, pues sería el 35% que ustedes pueden trabajar. Entonces, de esa manera, pues ustedes podrían recuperar únicamente la parte del aprendizaje autónomo, ¿sí? El aprendizaje autónomo, ¿sí? Dentro de la evaluación de recuperación. Esperemos que no lleguemos a ese punto, pues, eh, y más bien les invito a trabajar con todas las actividades que tenemos planteadas, que si con eso ustedes la realizan, prácticamente cumplirían con el objetivo de, de cumplir el puntaje mínimo para pasar la asignatura, ¿sí? Entonces, justamente está hecho ese sistema de evaluación un poco para trabajar mucho durante el ciclo académico y no dejar actividad al final, ¿sí? Entonces, esa es mi recomendación principalmente ahora mismo, que estamos iniciando el periodo académico, es cumplir a cabalidad esas actividades, ¿sí? No las dejen pasar, eso sí, póngalos como un objetivo, no dejar pasar ninguna de las actividades propuestas, ¿sí? Por diferentes circunstancias. Podemos charlarlo en caso de que no puedan hacerlo. Claro que de pronto no sería evaluado sobre el 100% del puntaje de la actividad, pero podríamos llegar a un acuerdo en ese sentido. En ese sentido, en mi caso, siempre tengo esa apertura para poder conversar con ustedes y poder de esta manera, pues, establecer una comunicación bien efectiva en ese sentido. Mi idea es que no pierdan ese puntaje, sí. Mi idea es que no pierdan ese puntaje, que traten este, de cumplir con esas actividades, ¿sí? Ya lo dijimos, lo mínimo que deben cumplir es 7 puntos sobre 10. Todas las actividades que están planteadas en el entorno virtual de aprendizaje van a ser calificadas sobre 10 puntos, ¿sí? Sobre 10 puntos. Sin embargo, ya dentro del proceso de ponderación, ¿sí? Ya va a haber una parte, una regla que luego ya lo vamos a ir desarrollando y vamos a ver dentro del plan docente cómo va a estar estructurada esa regla. Es decir, por ejemplo, una actividad de un foro. Un foro puede estar dentro del bloque de contacto con el docente, pero puede tener una ponderación de ese 35%, el foro le corresponde solo el 10%, por ejemplo, ¿sí? Si tengo 3 foros dentro de contacto con el docente, puede ser un foro 1 del 10%, un foro 2 del 10% y un foro 3 del 15%. ¿Sí? Entonces, así está compuesta las actividades. Si ustedes revisarán ya dentro del entorno virtual de aprendizaje o dentro del plan docente, así están estructuradas las actividades, son sumativas, es decir, pero están dentro de cada uno de los bloques, ¿sí? Entonces, ahí es importante, ustedes van a poder observar quién tiene mayor puntaje o más ponderación que otra. En el caso del aprendizaje práctico experimental, ustedes van a poder observar ahí que prácticamente la actividad del trabajo de investigación tiene una valoración del 20%, del 30% posible en trabajo experimental, ¿sí? Entonces, ahí es algo que ustedes lo podrán revisar, ¿sí? Vamos a ver rápidamente, no sé si se fue la pantalla, quería mostrarles justamente el cuadrito para que tengamos bien claro la parte del plan docente. Sí, me imagino que ahora están viéndolo al plan docente, ¿no? Ok. Listo, vamos a ver. Entonces, me gustaría solo enfocarme en esta parte del plan docente, luego ustedes lo podrán revisar con mayor detalle. Semana 8, y aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, miren, tenemos aprendizaje en contacto con el docente del 35%, como nos había dicho, pero tenemos varias actividades. Está una evaluación de retroalimentación, ¿sí? Evaluación 1, tenemos evaluación 2, un foro, y aquí está el puntaje que yo les decía, ¿no? Que es el 5%. Todas estas actividades deben cumplir el 35%, que a la final traducido en puntos es 3.5 puntos, ¿sí? Por ejemplo, la evaluación 1 vale el 5%. El foro, 5%. 5%, evaluación en línea 5%,
La otra evaluación en línea, el cuestionario 4, 5%. Sí, y la evaluación en línea, el cuestionario, este este es otro tipo de cuestionario y también vale el 5%. Entonces, si sumamos todos estos, más la evaluación del primer bimestre, que es la evaluación que hacemos al finalizando el primer bimestre, todo eso debería o debe sumar el 35%. ¿Sí? En el práctico experimental tenemos la actividad práctica 1, que es el plan del proyecto, que ya lo vamos a nombrar más adelante, y tenemos actividades de aprendizaje. En este caso tenemos 3 actividades de aprendizaje, cada una con una ponderación del 5%. Y hay actividades prácticas que son referentes al trabajo de investigación, en este caso la exposición o la defensa, que vale el 10%, y también el tema de la entrega del informe de investigación del primer bimestre, hasta donde va a estar especificado, que también valdría el 5%. Entonces, todo eso sumando, pues nos va a dar el 35% de igual forma, y así también tenemos en la parte del trabajo autónomo, que vale el 30%, pero cada uno tiene o está subdividido en cada una de las actividades. ¿Sí? Algunas, en este caso, esta es la que tiene más peso, es el 10% en relación a las otras. ¿Sí? Y así mismo se va a dar para el segundo bimestre. ¿Sí? Entonces, esa es la parte un poco que es importante que ustedes la sepan conocer y sobre todo comprenderla, ¿sí? Comprenderla, cómo está funcionando. Como vimos, hay una serie de actividades, cada uno ya con un puntaje establecido. Si ustedes hacen la sumatoria, o sea, prácticamente el examen que anteriormente se conocía como examen bimestral, ya no tiene ese puntaje muy alto como antes teníamos, ¿sí? Prácticamente es el 2.5 puntos a lo máximo que puede tener esa evaluación. Entonces, si ustedes se cumplen con los otros tipos de actividades, ya no, incluso no necesitarían tener ese examen. Entonces, esa es un poco la dinámica de este plan de estudio y del nuevo sistema de evaluación. Y eso era algo que quería comentarles, sobre todo. ¿Sí? Dado el tema del plan el plan de estudios, a ver, vamos a ver. Ya, listo. A ratos se me queda la pantalla. Sí están viendo, ¿no? La pantalla. Ok. Bien. Entonces continuamos. Ahora me gustaría conversar un poco sobre el tema del proyecto de investigación y aquí quisiera hacerles algunas preguntas a ustedes referente a esto. Esto ya lo habíamos desarrollado también con compañeros suyos de los ciclos anteriores y quería conocer un poco cómo ahora mismo está planteado desde la titulación de la carrera un poco el tema de las prácticas profesionales. Como ustedes sabrán, ustedes están realizando, de hecho, algunas prácticas. No sé si de este ciclo o del ciclo anterior estaban ya trabajando con prácticas. Entonces, no sé El ciclo cuál, anterior, el ciclo anterior. el ciclo, el ciclo anterior trabajamos con la GP 3.1, que consistía en talleres únicamente. Consistía de 5 talleres, creo. Sí, 5 talleres. 6. 6 talleres. 6 talleres. 6 talleres aplicados para segundo de bachillerato, a partir de primera a tercero bachillerato. Ya. Y en este ciclo, ¿cómo van a trabajar? Porque tienen también otras prácticas ahora, ¿no es cierto? Sí, es que es la última aún no hemos tenido clases de NGP. GP. El día de mañana tenemos. de mañana en la tarde. Ah, ya. Pero Listo. comentan que es también así parte de talleres y digamos son menos talleres que el anterior GP, como ya es el último que estamos cursando. Ya. Listo, sí. Bueno, en realidad un Eso es poco era para complejo. conocer cuál era su ambiente, digamos, en ese sentido de las prácticas. Sobre todo porque no sé si algunos de ustedes estaba impartiendo clases en algún instituto de inglés, en alguna escuela, un colegio, ¿son profesores o aún no ejercen ese tipo de profesión como pasantes, ¿no? Sí, Creo que la mayoría no todavía. No, solo son pocos los que están ejerciendo ese. o sea, yo creo, Solo tú. Hay otros compañeros de la persona, otro curso. el otro curso también. Ah, ya. Listo, sí, listo. Es un poco para conocer cómo están trabajando ahora mismo y cómo van a trabajar ahora el proyecto, ¿no?
Entonces, un poco es visionado, claro, porque anteriormente esto estaba planteado, el plan docente, bueno, se lo hizo ya hace un tiempito, digamos, antes de toda esta emergencia. Entonces, quería conocer un poco cómo es la realidad. Bueno, les voy a comentar de qué se trata o qué es lo que vamos a hacer en el proyecto de investigación y luego buscamos alternativas de cómo se puede manejar y ahí quedaríamos de acuerdo entre ustedes y mi persona un poco para ver cómo llevamos a cabo este proyecto, ¿sí? La idea es un poco poner en práctica justamente la parte de la estadística ya enfocándola a un proyecto de investigación, ¿sí? Porque eso a ustedes les va a servir cuando ya realicen la tesis. Y aún más sabiendo de que no tienen alguna experiencia anterior dentro de este tipo de asignaturas, ¿no? Es una de las asignaturas, creo que, no sé si anteriormente tuvieron matemáticas o tuvieron algo de estadística más básica, ¿no? Imagino que dentro del plan no está estipulado esto, ¿no? Ninguna materia relacionada a las matemáticas. Ya, entonces, claro, entonces eso es importante para poder sentar esta base. Entonces, la idea es que ustedes, al momento ya que tengan que plantear su tema de tesis, o de hecho, si es que algunos ya lo tienen, pues puedan ya desarrollarlo de mejor forma y aplicando justamente la estadística para poder sacar resultados, ¿sí? Y poder escribirlos. Bien, entonces el trabajo como tal va a ser grupal, ¿sí? El trabajo tiene algunas características que son intrínsecas de esto, que es, primero que es grupal y que luego tiene algunas actividades puntuales a realizar. Algunas son puntuadas, como vemos ahí, las de rojo pues tienen valoración y ahí está el porcentaje de cada una de ellas en el primero y en el segundo bimestre, ¿sí? Y la parte de la ficha técnica, que es una actividad que hay que hacerla de cierta forma lo antes posible, que corresponde un poco a la información de lo que se va a hacer. Entonces, va a ser grupal. ¿Cuántos va a ser el grupo? Bueno, como somos 10 personas, pues, o son 10 personas, vamos a trabajar con grupo de dos grupos, perdón, de 5 personas. ¿Somos 10 o somos 9? Estaba revisando 9, justamente. profe. Ya, entonces va a haber un grupo Somos 9. va a haber un 9. grupo de 5 y otro grupo de 4. ¿Sí? Mm. Sí. Entonces, vamos a trabajar de esa manera. 2 grupos vamos a trabajar. Aquí lo que sí necesito que antes del 15 de abril, es decir, hasta mañana, máximo pasado, me envíen ya el nombre de los integrantes de quienes van a conformar el grupo. ¿Sí? Ahí entre ustedes, reúnanse. Sí se han estado reuniendo, conocen la herramienta Zoom, ¿no? Me imagino que sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces ahí pueden reunirse, pueden charlar quién va a ser del grupo. Y lo importante aquí es que nombren ya un coordinador de grupo a fin de que me puedan enviar también la información a mí directamente por mensajería, ¿sí? Del entorno virtual de aprendizaje y, y podamos también ya poner a disposición, porque la idea es crearle los grupos y ustedes dentro de esto, de la plataforma del EVA, van a tener un espacio del grupo. ¿Sí? Entonces, un espacio del grupo que les voy a crear, ¿sí? Pero eso es en base a los integrantes que van a tener. Entonces, va a tener 2 grupos, grupo 1, grupo 2. Entonces, por eso es necesario que me envíen esa información. Y todo el aspecto relacionado pues al tema del trabajo de investigación lo vamos a abordar durante la tutoría, ¿sí? La tutoría. Nuestras clases son los martes y los viernes, ¿sí? Los martes y los viernes tenemos la hora de tutoría también que está establecida. El horario del viernes es desde las 6 de la tarde hasta las 21 horas. De 6 a 8 son la asignatura como tal, los contenidos, y la parte de tutoría de 8 a 9. ¿Sí? Entonces, así estamos estructurados este ciclo. Entonces, hasta el 15 de abril, por favor, necesito esos datos de los grupos. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con 2 grupos. Y no se olviden de nombrar al coordinador sobre todo, ¿sí? Dentro del grupo. Entonces, una de las primeras actividades del proyecto de investigación es la ficha del proyecto. ¿Qué vamos a ver ahí dentro de la ficha del proyecto? A propósito de esto, dentro de la plataforma, no sé si observaron, ahí hay un enlace donde dice instrucciones para el proyecto de investigación.
No sé si lo observaron y si hicieron clic ahí, ustedes ahí dentro de eso, hay la ficha del EVA, ¿sí? La ficha del proyecto dentro del EVA. Y también tenemos otro documento que es el formato del plan del proyecto. Entonces, en el formato de la ficha del EVA, pues ahí van a poner información. Es bien escueta y genérica la información que necesita una ficha. Es un poco saber la idea de lo que ustedes quieren plantear, ¿sí? Como proyecto, como una investigación, ¿sí? Entonces, esa es la idea de esta ficha. Es decir, voy a ponerles en pantalla. De hecho, si es que la tengo aquí, me parece que la descargué para mostrarles. Sí. Listo. Aquí la tenemos a la ficha. ¿Sí? Ahí tenemos en pantalla. Entonces aquí va el tema de investigación. Ustedes van a poner, por ejemplo, un tema de investigación. Puede ser incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de inglés con las tecnologías como YouTube. ¿Sí? Entonces eso puede ser un tema de investigación, que donde ustedes quieren investigar si es que YouTube incide dentro del aprendizaje del idioma inglés, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ese es un tema de investigación. Aquí ponen los integrantes, el número de grupo. A ustedes, yo ya les pondría el número de grupo de realidad para, de acuerdo a lo que me envíen. Y los objetivos sobre todo. Entonces, en este tema que les planteé yo, podrían decir, un objetivo es identificar qué tipo de recursos audiovisuales son los que mayormente inciden dentro del aprendizaje del idioma inglés. Otro, que los recursos con subtítulos son los que mejor funcionan para aprender inglés, no sé. Entonces, ese tipo de objetivos ustedes los van a plantear. Aquí yo les había puesto dentro de, mm, dentro de la ficha, del plan de investigación, algunas pautas necesarias, ¿no? Que los objetivos, por lo general, no llevarse demasiado al romanticismo, es decir, poner demasiados objetivos, ¿sí? Con 2 objetivos bien planteados es suficiente, ¿sí? No vamos a tampoco hacer una mega investigación ahora mismo, ¿sí? Sino que es un poco poner los pies sobre la tierra y también plantear esos 2 objetivos que sé que los voy a cumplir en el corto tiempo. Recuerden que tenemos prácticamente son 4 meses de la asignatura, pues sí, en ese tiempo habría que desarrollar. Entonces, la idea es llevarlo a eso. Sí, y resumen de lo que se va a investigar. Entonces, eso es lo que yo planteo aquí dentro de la ficha. Por ejemplo, el resumen puede ser del proyecto que les acabo de mencionar. Un poco es investigar sobre las tendencias tecnológicas o el uso de YouTube dentro del aprendizaje de los estudiantes del sexto o octavo curso o del colegio tal, puede ser uno, si es que estaban en prácticas. Ahora puede ser también de los estudiantes de iniciales de la carrera de pedagogía de los idiomas extranjeros. Entonces, ese tipo de cosas, decirme qué van a hacer. Yo con esta información que ustedes me van a presentar, la idea es un poco oriental, decirle, mire, sabes que está demasiado, demasiado grande, no vas a alcanzar, los objetivos sabes que tienes que cambiarlos, puedes ponerlos de esta manera. Esa es la idea de esta ficha para no entrar directamente al plan de investigación, porque ya en el plan de investigación ya realmente ponemos lo que vamos a hacer, ¿sí? Y la idea de la ficha es un poco orientarlos a elegir correctamente el tema, ¿sí? Correctamente el tema. Entonces, esa es la idea de esta ficha. Entonces, esta ficha, como tal, la vamos a tener, necesitamos que se la entregue, a ver, máximo aquí dice hasta el 20 de abril, ¿sí? Un poco, la idea es un poco que se vayan chequeando, sin embargo, el tiempo máximo es hasta el 20, pero si ustedes la tienen mañana, pasado o hasta el viernes, no duden en enviármela también a través de la mensajería o pregúntenme, díganme, mira, profe, ya está en la ficha, ¿qué le parece? Si ajustamos, no ajustamos, y podemos ganar tiempo también en ese sentido, ¿sí? Entonces, si es que es así, entonces me pasan nomás la información y la revisamos, o incluso hacemos un meeting o una próxima clase en la hora de tutoría del viernes tenemos,
podemos revisarla y que llegamos ya a un acuerdo y ustedes ya se van con el tema listo, ¿no? Profe, disculpe una pregunta. ¿No sería más factible que habilite un link para poder subir así en tareas, que nos llegue un mensaje para tener constancia en eso? Un link no te- En archivo, en tareas que nos sí, saben enviar en el campus. sí, de hecho tienen que subirla a la ficha en una tarea. Sin embargo, ¿Un representante de cada grupo, perdón? sí, ¿O solo el todo? coordinador. El coordinador. Sí, por eso es que ya una vez que ustedes generen el grupo, ya va a quedar registrado como entregas de grupo. Si entrega uno, se registran a todos las entregas. Entonces, por eso es que necesito tener los nombres de los grupos. De hecho, claro, ahí en la ficha tienen que entregarles un entregable dentro de la plataforma. Hay un link que va a estar habilitado en esa fecha para entregarla. Pero como les decía antes, si es que ustedes la tienen anteriormente, antes de esa fecha, y quieren que les revise antes de subirla, etcétera, no hay problema, la podemos chequear. Esta ficha del proyecto, como vimos anteriormente, no tiene puntaje, ¿sí? No tiene puntaje, ¿sí? Ya luego las siguientes actividades sí van a ser puntuadas. La ficha no, ¿sí? Una vez que tengamos ya la ficha del proyecto como tal, ahí sí vamos a trabajar ya con el tema del plan del proyecto, ¿sí? En el plan del proyecto. Entonces, igual, el formato del plan del proyecto, ustedes lo encuentran dentro del entorno virtual mismo, ¿está? Y aquí lo que vamos a hacer, igual, el plan del proyecto se lo sube únicamente el coordinador, igual va a haber un enlace donde va a estar ahí en las fechas establecidas y máximo es hasta el 27 de abril que debemos tener ese plan del proyecto. Ese si es calificado, pues la puntuación es del 5% de la nota correspondiente al componente de práctico experimental. El plan del proyecto es el que vamos a ver en pantalla. Les voy a poner también el formato que vamos a trabajar. Y aquí tenemos los apartados que tiene que tener el plan del proyecto, ¿sí? Es el plan del proyecto de investigación que tiene que corresponder máximo. Este plan de proyecto debería tener 6 hojas, ¿sí? No vamos a hacer tampoco demasiado extenso, pero máximo 6, incluida la portada inclusive. Entonces estamos hablando de 5 hojas. Va a tener su portada, va a tener el tema o problema de investigación. Esta es la información que ustedes ya la sacaron ya dentro de la ficha, ¿sí? Esta es la información que tienen dentro de la ficha. Los objetivos de igual forma, esos son parte de la ficha, ¿sí? La justificación, esto sí ya es una parte un poco más. ¿Por qué van a hacer ese plan, ese proyecto? ¿Sí? ¿Cuál es la viabilidad de la investigación? Recuerden, eso es importante. No poner cosas que de pronto no es factible. Por ejemplo, decir algo justo ahora en esta emergencia sanitaria, si ustedes me ponen entrevistar a todos los estudiantes del colegio, sabemos que no vamos a poder hacer eso, ¿sí? Por la situación que estamos. Entonces, ese tipo de cosas es donde se debe poner aquí en la justificación de qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? El estado del arte o marco teórico es el referente. Por ejemplo, si estoy hablando de tecnología o tendencias o usar recursos audiovisuales como lo hablábamos en el tema que propuse, YouTube, entonces tengo que hablar sobre cómo incide eso dentro del aprendizaje, qué estudios hay relacionados, no hay estudios relacionados, algo que me sustente mi tema de investigación, ¿sí? Que me diga si en realidad me debe hacer. Eso tampoco es que va a ser demasiado extenso. Como le decía yo, es máximo de una página, pero que tenga relación justamente con su tema, de lo que ustedes están planteando, ¿sí? La idea es un poco que ustedes vayan instrumentando toda la información necesaria para sustentar su tema de investigación. ¿Qué metodología voy a utilizar? Entonces aquí es donde hablamos un poco de cómo vamos a llevar a cabo la investigación. Entonces, ¿cómo voy a hacer esta investigación? Voy a hacer una encuesta, voy a hacer una entrevista. Aquí una entrevista a través de una herramienta tecnológica, Zoom, etcétera, que también puedo utilizar. Voy a recoger datos históricos, series cronológicas, ese tipo de cosas. Voy a utilizar una fuente primaria, una fuente secundaria, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas se pone dentro de la metodología de investigación que voy a llevar a cabo, ¿sí? O puede ser observación también.
¿Qué resultados voy a esperar? Si yo tengo objetivos, obviamente voy a tener resultados. ¿Sí? Entonces, el resultado es, por ejemplo, es determinar que los videos, no sé, de audiovisuales fomentan o inciden significativamente dentro del aprendizaje de un estudiante. Por tanto, ¿no es cierto? Es recomendable utilizar. ¿Sí? Ese tipo de resultados son los que esperamos tener dentro de la investigación. ¿Qué más? Un cronograma de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Hasta cuándo vamos a terminar? Aquí el cronograma de trabajo pues está relacionado mucho a las semanas de clases que tenemos. En total tenemos 16 semanas a partir de hoy, de esta semana, ¿no? Son 16 semanas que necesitamos completar. Y dentro de esto, pues, y bueno, finalmente, pues la parte de referencias y bibliografía. Sí, aquí lo que vamos a utilizar mucho es el tema de las normas APA, versión 6, para que se pueda cumplir con el objetivo de también trabajar con ese tipo de nomenclatura. ¿Sí? Y como decía, pues el plan deben subirlo dentro del entorno virtual de aprendizaje en las fechas establecidas. En este caso, pues la fecha establecida estaba el 27 de abril. ¿Sí? 27 de abril. No sé si tienen preguntas. Es importante que estemos claros. No sé si estamos bien. Una pregunta, profe. Claro. Dígame. El tema es en sí el que escojamos por grupo, ¿verdad? No hay un tema en específico. No, la idea es que sea abierto. Sí, la idea es que sea abierto. Entonces ustedes, de acuerdo a la posibilidad que tengan ahora mismo, por eso les decía, convérsenlo dentro del grupo, analícenlo. Estamos en esta temporada de uso mucho de la tecnología, entonces orientémoslo de pronto al tema de tecnológicos, ¿sí? O sociales, que también es otro tema que está en auge ahora mismo, por la parte de, al menos en nuestro medio, y vamos a orientarlo de esa manera, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan determinado ese tema, pues me lo comentan, ¿sí? Y podemos conversar. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Tiene otra pregunta? ¿Estamos claros? Profe, no se le escucha. No se escucha. ¿Qué pasó? Allá, Disculpe. allá. Listo, muchas gracias. Entonces les decía, a ver, el informe del proyecto como tal, vamos a entregarlo, es un solo informe que se culmina, digamos así, al finalizar el ciclo, ¿sí? Sin embargo, hay una entrega parcial en el primer bimestre, ¿sí? Es decir, el mismo informe lo vamos a ir completando y con eso lo terminamos hasta el segundo bimestre. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el primer bimestre? En el primer bimestre vamos a trabajar con lo que corresponde al desarrollo del plan del proyecto. ¿Recuerdan ese documento que vimos anteriormente? Vamos a desarrollar ese plan del proyecto. ¿Qué va a contener? Igual, va a tener la problemática, va a tener los objetivos, los resultados esperados, y aquí ya viene un poco más la parte de campo, es decir, la parte de la práctica, de experimentación, que son la identificación de las variables. Entonces aquí ya voy a identificar qué variables tengo. Esto ya es parte de la estadística, ¿sí? Y la recolección, el instrumento de recolección de datos. Entonces aquí puedo trabajar ya con una encuesta, puedo trabajar con una lista de cotejo, puedo trabajar con una entrevista, ¿sí? Ese tipo de medios de recolección de información, ustedes los van a poner en práctica. Entonces va a haber un abanico de cosas que se pueden poner en práctica. Entonces van a escoger y van a decir, mira, por lo general se trabaja con una encuesta, o vamos a trabajar con una entrevista, o un focus group. Entonces, ese tipo de cosas se pueden ir manejando ahí. ¿Hasta dónde va a llegar el primer bimestre? Hasta determinar el instrumento de recolección de datos, ¿sí? Es decir, todavía no lo aplicamos para poder recolectar datos. Solo estamos hablando del instrumento de recolección, ¿sí? Si es que el instrumento de recolección es una encuesta, pues vamos a llegar hasta que tengamos la encuesta con las preguntas que voy a realizar para el tema de investigación.
La encuesta va a estar relacionado mucho con las variables, ¿no es cierto? Las variables que voy a investigar. Entonces, ahí es donde vamos a tener esa concordancia. Hasta ahí llegaríamos la primera parte. Ya en el segundo bimestre, en cambio, ese mismo instrumento de recolección de datos lo vamos a poner o lo vamos a ejecutar. Una vez que ya lo ejecutemos, vamos a recolectar la información, ¿sí? Y esos datos en el segundo bimestre vamos a analizarlos, vamos a decir, miren, este es el promedio, esta es la variación, esta es la desviación, y etcétera, y vamos a sacar ya nuestros resultados de la investigación, ¿sí? Entonces, en el segundo bimestre ustedes van a hacer la ejecución prácticamente del instrumento de evaluación, recolección y análisis. Y eso se presenta y se complementa al informe que presentaron en el primer bimestre. Y con eso concluimos el tema del informe, la parte, digamos, del proyecto de investigación, ¿sí? Entonces, por eso pongo ahí en pantalla, dice, entrega a la semana 8, que sería el primer bimestre, y también a la entrega en la semana 16, que es al finalizar ya el segundo bimestre, ¿sí? ¿Estamos claros entonces el proyecto de investigación? ¿Cómo es el informe del proyecto, en cambio? Muy bien. Y finalmente, pues, para terminar el proyecto de investigación, es la exposición, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual, la exposición es la que ustedes van a defender su proyecto, ¿sí? Ese tiene ya una valoración mucho mayor, el doble, de hecho, es el 10%. Y lo que vamos a hacer esto es, igual va a ser en la semana 8 y 16, perdón, aquí no es 10, 8 y 16. Y van a explicar un poco el tema de cómo llegaron al tema planteado, el proyecto planteado, cómo hicieron la encuesta, que consideraron, defender en sí lo que han realizado, ¿sí? Y lo vamos a hacer como la exposición. Como no es posible hacerlo de forma presencial, pues va a ser una video exposición, ¿sí? Claro. Y no es necesario inclusive que sea síncrono, es decir, en tiempo real, sino podemos manejar incluso grabado, ¿sí? Entonces, ustedes van a poder grabarse, van a hacer el proceso ahí entre ustedes, entre el grupo, y claro, se evaluará toda la participación del grupo. Y esto va a ser con una rúbrica, la evaluación de esta video exposición, ¿sí? Entonces, no es necesario hacerla en vivo, sino ustedes podrán hacerla también en diferido. Y como les digo, esto va a ser para el primero y para bueno, esperemos que en el segundo bimestre ya podamos encontrarnos en el salón de clases, y si no es así, pues igual sería de manera virtual. ¿Sí? Entonces, eso es el proyecto de investigación. En total, el proyecto de investigación, como les decía, es el 20% de los 30% disponible dentro del componente de práctico experimental. No sé si tienen pregunta al respecto. Está comprendido todo y entonces avanzamos al siguiente punto. Bueno, en el tema del entorno virtual de aprendizaje, pues hay el tema de las videoclases, ahí están todas las evaluaciones. A propósito de las evaluaciones, en las evaluaciones, la mayor parte tiene un intento, es decir, ustedes una vez que lo apliquen a una evaluación, a un cuestionario que están dentro del entorno virtual de aprendizaje, es un único intento y tienen entre 15 a 20 minutos en algunos casos el tiempo de duración. Son preguntas de opción múltiple, no son de desarrollo, ¿sí? No son de desarrollo, son preguntas de opción múltiple y ustedes van a tener que contestarlas ahí. Entonces, importante ahí que tomen en cuenta el tiempo, porque si se les cierra el tiempo, pues se les queda con las marcas que han hecho hasta ese momento, ¿sí? Tenemos la parte de las tareas, va a haber exposiciones, como vimos, y también el tema de los mensajes. Dentro del entorno virtual de aprendizaje y la bandeja de entrada, pues ahí ustedes podrán escribir, ¿sí? Permanentemente. O dentro de la opción también, no hay un foro creado de preguntas frecuentes, ¿no? Entonces, la mayoría de interacción, digamos, lo manejémoslo a través de la bandeja de entrada, ¿sí? Y bien, hasta aquí, pues, todo el tema relacionado un poco de cómo vamos a manejar
la asignatura, ¿sí? Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta al respecto. Creo que hemos tocado todos los puntos que eran necesarios. El tema del libro base, eso me estaba faltando. A ver, no sé si ve mi pantalla los libros o están viendo. Solo estamos viendo lo del EVA, profe. Si no se ven. Sí, no se ve lo demás. Ya, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Ya. Entonces hay dos textos que los vamos a utilizar como textos bases dentro de la asignatura. Sí, este que es estadística y muestreo. Y este de estadística aplicada a los negocios y la economía. Esos son los dos textos. El texto de Link es la 16ª edición. Y acá el texto de Cyrus Martínez, esta me parece que es no recuerdo, vamos a abrirlo para ver que teníamos. Este es un texto que está hecho para justamente la UTPL. Aquí está, 13ª edición. ¿Ya? Esos son los textos que vamos a trabajar. Ahora yo les mencionaba sobre el tema de cómo vamos a conseguir los textos. Entonces, igual ahí necesito que me escriban y yo les voy a proporcionar el texto. No lo voy a poder subir ni enviarlo por la plataforma, como les decía. ¿Sí? Entonces, escríbanme, por favor, a mi correo electrónico. Ya les voy a poner ahí en el chat. Y yo les voy a compartir porque igual tiene una contraseña. ¿Sí? Entonces, igual ahí yo les voy a pasar. Profe, ¿y no será más fácil por vía WhatsApp? No creo porque pesa más de 20 megas. Entonces en WhatsApp creo que no te permite. Gracias. Ujú. Ahí está mi correo. Los puse en el chat. Entonces ahí me pueden escribir. Dicen que son los alumnos y que les ayude con los textos. Entonces ahí les voy a poder compartir y les pongo las instrucciones de cómo pueden aperturarlo. ¿Sí? Sí, eso sí. Estuve tratando de conseguirlos toda esta semana. Desde ayer. Casi no lo logro, pero al final lo pude hacer. Ya. Entonces, estos serían los dos textos. Básicamente con estos vamos a arrancar. ¿Sí? Vamos a estar combinando de pronto uno que otro. Ejercicios del uno, ejercicios del otro. Y así vamos a trabajar dentro de la asignatura. ¿Sí? Entonces ahí estamos con los dos textos que tenemos. Bien, entonces volvamos a nuestra presentación. Muy bien. Y bien, entonces vamos a iniciar con nuestra primera unidad, ¿sí? Referente a lo que es en sí la estadística como tal, ¿sí? No sé si me están escuchando. Tengo como congelada la imagen. Ya. Sí, escucho. Ya. Listo, entonces hablamos de lo que es la estadística. A ver, entonces, aquí un poco ustedes han de haber escuchado la estadística, que el promedio de las personas, al menos de los estudiantes de la UTPL, oscila entre 20 y 25 años, etc. Entonces, por ejemplo, esa es una estadística como tal. Otro es, por ejemplo, la temperatura promedio en la ciudad de Loja son 18 grados, etc. Entonces, ese tipo de información como tal son lo que se conoce como estadísticos o estadísticas, ¿sí? Estadísticas que vienen evolucionando o dándose a lo largo del tiempo. Entonces, como tal, la estadística, eso es lo que nos permite recolectar, ¿no es cierto?, evidenciar y ordenar información. Información que puede ser histórica o información incluso que puedo yo predecir. Entonces, de cierta manera, pues, de eso se encarga la estadística, ¿sí? Entonces, básicamente es ordenar, recolectar los datos, ¿sí? Y de cierta forma,
organizar estos datos. Esas son las tres cosas puntuales que hace que la estadística funcione, ¿sí? ¿Para qué vamos a hacer eso? Justamente es para presentar y dar una interpretación lógica a este tipo de información, ¿sí? Entonces, con esos datos o con esa información, nosotros vamos a poder determinar e incluso predecir alguna situación de un fenómeno en particular, ¿sí? Entonces, ¿qué tan poderosa es la información? Se conoce en este mundo ahora, en el mundo actual, ¿sí? En el mundo de la tecnología, el que domina la información, domina el mundo. Esa es la clave, ¿sí? Entonces, de hecho, pues, muchas de las cosas que van evolucionando a lo largo de lo que es la tecnología, pues, se debe mucho al tema de los números, de la estadística, de la parte de aprendizaje basado en el tema del machine learning, no sé si conocen ese término, donde se maneja una gran cantidad de información que lo que hace es procesarla a través de una red gigantesca, una red neuronal, y hace que te prediga o te diga cómo tiene que aprender las personas, ¿sí? Es decir, se está desarrollando una serie de modelos matemáticos y estadísticos en donde va a tener la capacidad de decir, bueno, en base a esta información que yo tengo, tomo decisiones. Lo más básico, o lo que vemos comúnmente, las redes sociales. Ustedes cuando ingresan a las redes sociales, de cierta manera, les da una apariencia como que se va personalizando esa red social Facebook, por ejemplo, a lo que ustedes han revisado previamente. Por ejemplo, si ustedes entran a Google y comienzan a googlear y dicen estadística aplicada a la educación, quiero estadística, busco probabilidad, busco distribución normal. Al momento que luego terminan de buscar eso y se van a Facebook, no sé si habrán dado cuenta, ya les sale curso de estadística, que quiero el curso de no sé cuánto. O sea, esa es información que realmente te está reclutando, entonces a ti te dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? Y en realidad es que esa gran cantidad de datos que ustedes ingresaron, lo que hizo es un aprendizaje, eso se llama como, es el machine learning, ¿sí? Entonces está aprendiendo esa máquina que está ahí detrás de Google y le está recomendando cosas. ¿En base a qué? En base a la información que usted ingresó, ¿sí? Y así se maneja alrededor de todas las redes sociales. Facebook maneja lo mismo, YouTube maneja lo mismo, ¿sí? Google mismo, ¿sí? Y eso es el poder de la información, el mercadeo que hacen dentro de la información. Entonces, ¿eso en base a qué hacen? En base justamente a datos, información. Información que fue procesada anteriormente a través de un motor de analítica muy poderoso, ¿sí? Y que luego lo transforman para que sea consumido a los usuarios. Entonces, ese es el poder realmente de la estadística, ¿sí? El poder de la estadística. Entonces, decimos, ¿por qué estudiamos estadística? Entonces, ustedes dirán, sí, lo hacen todas las máquinas. No, pero los modelos matemáticos, los modelos de predicción, eso lo hace la gente, ¿sí? Ellos son los que programan y que dicen, en realidad, por esto es la estadística. Necesitamos darle sentido a la información y ese sentido a la información lo logramos con las estadísticas, ¿sí? Para un proceso de investigación yo necesito tener estas cosas, ¿sí? Recolectar los datos, ¿sí? Recolectar estos datos que me van a permitir justamente medirlos y una vez que yo mida estos datos, puedo tener información valiosa, ¿sí? Porque los datos de por sí solos son escuetos, no tienen sentido, ¿sí? Si yo tengo 100 valores del 1 al 100, ¿qué me dicen esos? No dicen nada. Pero sin cambio, si esos datos del 1 al 100 le digo ¿sí? Son la tasa de mortalidad de las personas, sí, entonces ya le estoy dando un sentido, ya lo transforma en información. ¿Sí? Entonces, ese es el poder de la información. Datos de por sí solos no dicen nada. Pero si yo los trato, los ordeno, los organizo, los proceso y luego los analizo, sí, ya voy a tener el tema de información. Y eso es lo que hace la estadística. Ahora, ¿cómo manejaríamos la estadística o cómo la manejamos la estadística dentro de un proceso de investigación? Aquí es donde ya nosotros vamos a aplicar justamente para nuestros proyectos. Lo que hace también es, o de cierta manera es, plantear o tratar de dilucidar mucho el tema del problema de investigación, ¿sí? Y sobre todo nos va a dar significado, es decir,
¿este problema que yo estoy planteando dentro del proceso estadístico realmente es resoluble? Es decir, ¿va a tener solución o no? ¿Sí? Entonces, realmente, si es que nosotros estamos planteando un proyecto de investigación, tiene que tener esta característica, tiene que tener una solución, tiene que ser resoluble. Si no es así, realmente no voy a poder demostrar nada dentro de ese proyecto. Un proyecto que no es resoluble, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, si ponemos en nuestro contexto, ¿sí? Lo que le decía hace un momento, tratar de ir a encontrar información sobre los estudiantes de forma presencial en las escuelas de Loja. Sabemos que no es posible ahora mismo, no tiene solución. ¿Por qué? Porque estamos atravesando una situación que nos impide realmente ir a hacer ese trabajo ahí en campo. ¿Sí? Entonces, ahí es importante tomar en cuenta este tema de cómo debemos plantear nuestro problema de investigación. Siempre tiene que ser resoluble. También nos permite formular hipótesis, es decir, objetivos. ¿Sí? De cierta manera, dentro de la estadística vamos a tener una serie de procedimientos, de técnicas que nos van a permitir aceptar o rechazar el tipo de hipótesis o, en su defecto, cumplir o no el objetivo. Recuerden que los objetivos siempre son medibles y tienen que ser alcanzables. Si tenemos planteados los objetivos y no los podemos medir, pues no cumple la función de un objetivo, ¿sí? Entonces estaríamos planteando de manera errónea lo que es un objetivo. ¿Qué más tenemos dentro de la definición? Obviamente las variables. Nos va a permitir identificar qué tipo de variables vamos a tener que tratar dentro del proceso de investigación. Aquí ya entramos al mundo de las variables. Una variable ya sea de tipo cuantitativo o una variable de tipo cualitativo. Cuantitativo que las puedo contar. Cualitativo que puedo describir alguna cualidad en especial del estadístico, ¿sí? Ese tipo de cosas. Por ejemplo, una cualidad, personas de color, de raza blanca, de raza negra, etc. ¿Sí? Ese tipo de cualidades puedo yo ir también segmentándolas dentro de un proceso de investigación. ¿Qué más? Contrastar hipótesis y objetivos, ¿sí? Contrastar lo que yo formulé, realmente decir, bueno, la hipótesis es aceptable o no es aceptable. Los objetivos los puedo ir analizando cada uno de los datos que yo he recogido a lo largo de la investigación y puedo decir y darle una interpretación, ¿sí? Darle una interpretación como tal y decir, realmente los datos son, tienen una correlación muy directa o tienen una correlación indirecta. Sí, ese tipo de cosas yo puedo ir desarrollando. ¿Qué más puedo hacer dentro de las decisiones estadísticas? Pues interpretar el valor empírico, es decir, el valor que yo obtengo. Por ejemplo, la media aritmética, el promedio es un valor empírico. Entonces, yo lo que voy a hacer es interpretar. A ver, si la media aritmética de un valor me sale 18, ahora el proceso de un investigador y aplicando la estadística te va a decir mucho más que solo 18. Te va a decir, 18 es el promedio de la natalidad de las personas que viven en tal sector. O 18 es el promedio de calificaciones de los estudiantes de inglés. Tú ya le estás dando un sentido, una interpretación al estadístico, a este valor empírico. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas yo le puedo tomar en consideración para poder transformar los datos y llevarlos a la información. Y dentro de esto, pues se desglosan dos grandes grupos, pues de lo que es la estadística como tal. Cuando nosotros hacemos recolección de datos, organizar, resumir, presentar y a la final analizar los datos como tal, ¿sí? Estamos hablando de una estadística de tipo descriptivo. ¿Sí? Estadística descriptiva, que es la que por lo general con la que iniciamos nuestro estudio. ¿Sí? Es decir, vamos a tratar de darle una organización a esta información que está, ya sea una fuente primaria, una fuente secundaria de datos, a un conjunto de datos que los podemos obtener, ¿sí? Y les vamos a organizarlos. Los organizamos, sacamos alguna información en base a los estadísticos y luego de que sacamos estadísticos, los interpretamos a los estadísticos, ¿sí?
y podemos dar un sentido a esos datos. Ahora, el tema de la estadística inferencial, ¿a qué se refiere? A esta información que yo pude rescatar de la estadística descriptiva, lo que puedo hacerle es ya darle un sentido más de inferencial. Por ejemplo, es decir, predecir algo en base a los datos históricos o predecir algo en base a los datos que yo he tenido e interpretado y analizado. Por ejemplo, si yo digo, tomo una muestra de los estudiantes de educación básica de la universidad, ¿sí? Y digo, el 50% de los estudiantes de educación básica, ¿sí? Del año 1990, ¿sí? Aprobó la asignatura, ¿sí? Y tomamos como base de los estudiantes de 1990 y tomamos hasta el año 2019. Y vemos todo el proceso de cuántos estudiantes, ¿no es cierto?, han aprobado a lo largo de todos esos años. Entonces vamos a tener una serie de datos. Desde el 90 hasta el 2019, ¿cuántos datos tenemos? 29 datos, ¿no es cierto? Entonces tenemos 29 datos históricos que se han venido dando a lo largo de todo el tiempo. Ahora yo digo, ¿cuántos estudiantes de la misma carrera van a aprobar en el 2020? ¿Sí? Entonces digo, ¿cómo hago eso? Entonces no es que es magia, sino que voy a hacer una predicción. ¿En base a qué hago esta predicción? En base a los datos que yo he venido recopilando a lo largo de los años, ¿no es cierto? Entonces digo, aplico una técnica estadística y digo, en el año 2020 van a aprobar este porcentaje de estudiantes. ¿En base a qué? En base a mis datos históricos. Entonces, eso es lo que se hace a manera de predicción. Entonces, eso es posible dentro de la estadística. Es posible hacer estadística. Y de hecho, pues, no sé si han escuchado el tema de la bolsa de valores, cómo funciona eso. Es básicamente modelos o es un análisis técnico o un análisis fundamental, pero son análisis en base a estadística. Entonces digo, el día de aquí, y de hecho los corredores de bolsa de valores, pues ellos utilizan mucho este tema de las técnicas y dicen, voy a predecir más o menos cuánto podría yo ganar si es que yo invierto $1000 aquí a 3 años. Entonces manejan ya un poco de estadística. Claro, un poco poniéndolo así a nivel general, que ya intervienen muchas cosas ahí. Pero de cierta manera, esa es la que se trata de hacer la inferencia, ¿sí? Inferencia estadística. Ahora mismo con la situación del país, no sé si han revisado y han visto dentro de las noticias donde dicen cuántas personas afectadas de esta enfermedad, de esta pandemia va a haber en los próximos 15 días o de aquí a 2 meses. Entonces hay modelos matemáticos en donde ya les dicen, por ejemplo, cuál es la predicción de los infectados en la ciudad de Loja. Unos hablan de 500, otros hablan de 1000, pero lo hacen en base a qué? En base a datos históricos y estadísticos, ¿sí? En la estadística que se viene a dar. Entonces, cuando hacemos ese tipo de predicciones, estamos hablando ya de una estadística de tipo inferencial. Estoy infiriendo en algo, en base a algo que yo ya ha pasado, ¿sí? En base a datos históricos y en base a datos recolectados anteriormente, ¿sí? Entonces es importante. ¿Y qué puedo lograr así? Y puedo lograr es que puedo tomar una muestra, no es necesario tomar toda la población, sino que en base a una muestra significativa, yo la analizo esa muestra y puedo decir, ¿sabe qué? Los datos de esta muestra me pueden llevar a inferenciar a la población, ¿sí? No es necesario porque mientras mayor precisión, y aquí por eso le dicen que es una de las ramas de las matemáticas que no es exacta. Y es así, ¿por qué? Porque depende de mucho del grado de precisión que yo le quiera dar a la estadística, ¿sí? En algunos casos ustedes van a escuchar que dicen, este dato o esta predicción es en base al 90% con una tasa de error del 10% o del 5%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que los datos pueden variar en un 5 o un 10% el error, ¿sí? Si es que si yo tomo una muestra para poder inferir algo de la población y le digo, esta muestra va a tener una confianza, un grado de confianza del 95%. ¿Qué quiere decir?
que va a tener, ¿no es cierto?, un 95% de confiabilidad en los datos. Y ese 5% es el error. ¿Sí? El 5% es el error. ¿Sí? Si es que yo quisiera que esta muestra tenga un grado de confiabilidad del 100%, lo podría hacer, pero eso significa de que ya no tendría que tomar una muestra, sino que tendría que tomar una muestra más grande y de pronto muy cercana a la población. Si yo aquí tengo 1000 personas y mi muestra tiene 50 y yo quiero que sea más precisa mi muestra, entonces mientras más se acerque al tamaño total de la población, va a ser con menos error. ¿Sí? Pero es una práctica, pues es imposible. O sea, no podemos llevarlo así porque primero, si es que yo quiero tomar toda la población, me cuesta mucho dinero. Es decir, entrevistar, por ejemplo, a los 14 millones de ecuatorianos para saber qué tan satisfactoriamente se sienten ellos con su salario básico. ¿Sí? Entonces, eso va a ser imposible que yo vaya a entrevistar a 14 millones de personas. Pero sin embargo, si yo tomo una muestra de ese 14 millones de personas, de 2000 personas, es más factible. ¿Sí? Y me cuesta menos. Claro que va a haber una tasa de error. Y para eso, pues, se manejan muchas técnicas estadísticas donde yo puedo ir identificando y digo, el grado de confianza que quiero para este proyecto de investigación es del 5%. Entonces, si digo el 5%, yo sé cuál es el tamaño de la muestra. ¿En base a qué lo calculo? En base a una fórmula. ¿Sí? Entonces, así se maneja la estadística. Entonces, dependiendo de cuánto también quiero gastar, porque también eso es dinero. O sea, si es que yo quiero una muestra muy grande, necesito mucho más dinero para poder invertir y poder hacer todo el proceso de investigación. Entonces, tampoco es muy recomendable hacer una muestra demasiado grande, ¿sí? Y teniendo un grado de confianza muy elevado. Algunos, dependiendo también del proyecto de investigación, algunos proyectos de investigación sí necesitan tener un grado de confianza muy grande. Por ejemplo, el tema de estudios o casos médicos. Esos no pueden tener una tasa de error mayor al 2%. De hecho, es mucho menos en algunos casos. Entonces, ¿por qué? Porque dependen vidas humanas ahí. ¿Sí? Pero hay otros estudios, en cambio, que sí pueden hacer. Se pueden hacer con una tasa de error del 5 e incluso hasta el 10% en algunos casos. ¿Sí? Entonces, de esa manera se maneja el tema de la tasa de error. Entramos entonces a la parte fundamental. Tenemos dos tipos de estadísticas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Descriptiva, organizar, recoger, resumir datos que yo los tengo y los puedo organizar dentro de una tablita de distribución de frecuencias, que es lo comúnmente que se realiza. Y lo inferencial, que a través de técnicas estadísticas yo puedo sacar información de una muestra y llevar esas conclusiones de la muestra hacia una población. Estoy infiriendo algo que puede pasar. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia de las técnicas de estadística descriptiva e inferencial. Pero ambas se complementan. Si nos damos cuenta, la estadística inferencial requiere mucho de la estadística descriptiva para poder llevar a cabo. ¿Sí? Porque estoy recogiendo datos, organizando, resumiendo. ¿Sí? Hasta ahí, ¿todo bien? Muy bien. ¿Estamos todos o ya se me han ido algunos? Parece que se me han ido algunos. No, sí están todos. Ah, ya. Ah, muy bien. Seguimos. Con esto vamos a terminar. A ver, una pausa activa. Estírense un momento. Vamos a hacer una pausa activa para terminar con esta parte. ¿Hoy tuvieron clases? Sí, profe. ¿Cuántas clases Sí. tuvieron hoy? Una. Son con esta de dos. Con esas dos. Ah, ya. Y 3. eso. 3 clases tuvieron. Muy bien. ¿Y a qué hora estuvieron las clases? ¿En la mañana, en la tarde? En la mañana. Mañana. Pues, Mediodía, mejor dicho. Hace poquito. está en otro paralelo Joana. ¿O quién tuvo clase? Ahora. Susana. Yo. Susana. Usted Profe, estuvo clase. ¿hasta cuándo vamos a estar así? No sé si ya le informaron algo de la universidad o algo. Al menos todo el bimestre parece que vamos a estar así. Al menos. De todas maneras, depende mucho del COE nacional. Sé que la universidad pues está tomando
se está acogiendo a todas las disposiciones del gobierno. Entonces, de cierta forma es posible de que no, si es que el COE decide alargar el tema del estado de excepción y del toque de queda, pues seguiremos de esa misma manera y continuaremos con nuestras clases de tipo virtual. ¿Sí? Pero depende mucho de eso. En nuestro caso, creo que nadie tiene inconvenientes en conexión, ¿no? Todos No. podemos conectarnos. Profe, yo tengo inconveniente. O sea, es que hay veces que a mí no me coge el internet. Por ejemplo, hoy día yo no pude conectarme desde la computadora. Y hay veces que no nos coge bonito el internet ni para el celular. Ah, ya. ¿Tú estás en Loja o Sí. estás en algún otro lugar? No, estoy en Loja, sino que yo vivo en el sector El Carmen, por Zamora, Guaycojo, más arriba. Arriba. Ah, ya. Claro, claro, me imagino. Sí, y aquí Mm. coge solo una red de internet, que es el Clix, entonces no coge más ni Movistar ni el CNT. No es muy Y buena ese es esa. Sí, es que esta no es buena. Ajá, es muy mala. Y en sí, cuando yo paso a la universidad, paso en la casa de mi mamá, que ahí se tiene el CNT, pero por estas cuestiones yo no puedo movilizarme donde mi mamá. Ah, ya. Bueno, de todas maneras, vamos a, igual estas clases las estamos grabando, un poco para que luego con mayor detenimiento las puedas revisar porque en tema de conexión síncrona siempre se consume mayor cantidad de datos. De hecho, a ratos como que se congela aquí también a mí. Me parece que se desconectar. Entonces trataremos un poco ahí de lo posible, pues, interactuar en la plataforma, que ahí no es necesario tener demasiado conexión a internet como lo debe ser en una conexión de tipo síncrona por videoconferencia. Entonces ahí, Joana, para que puedas participar ahí. Y ahora sí es que, claro, dependiendo de la conexión, como tú dices. Claro, es que, o sea, hay días que es súper malo, pero digamos, hay veces que sí coge en teléfono, computadora, pero digamos, hoy día yo no pude conectarme desde una computadora. Ah, ya. Claro, puede ser también porque estamos todos en video, ¿no? Entonces, a veces eso Claro. también, eso consume mayor ancho de banda. Entonces, si es que ves eso, entonces puedes incluso deshabilitar tu video y esas cosas para no tener esa. Ya. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Continuamos para ir finalizando. Se terminó la pausa activa. Ya, muy bien. A ver, vamos a reanudar. Listo. Ya. Ya, esa es la última parte que vamos a revisar hoy. Sí, entonces hablamos de las estadísticas. Recuerda que hablamos de estadística y estadísticas. Estadísticas es en sí ya la información. ¿Sí? La información. No sé si recuerden o han escuchado, las estadísticas nos indican de que la parte de, las estadísticas nos indican de que el calentamiento global en el mundo va a estar, en el 2030 va a ser mucho más elevada. O que el precio del petróleo se pronostica de que va a ser $30 de barril que se va a vender. Entonces, de cierta manera, hay mucha información que se basa en el tema de las estadísticas, ¿sí? Y eso es en sí, o sea, estadísticas con ese al final. Entonces, hablamos de estadísticas que se refieren justamente a estos datos, los datos que ya están ordenados, los datos que están procesados, ¿sí? Y que de cierta forma nos permiten a nosotros darles una interpretación, ¿sí? Ahora, ¿cómo obtenemos ese tipo de datos? De cierta forma, hay estadísticas que nosotros podemos irlas recuperando y las podemos incluir dentro de nuestros proyectos de investigación o dentro de nuestra investigación como tal. ¿Sí? Entonces, hay diversas fuentes donde nosotros podemos consultar. El primero es cuando son las fuentes primarias. ¿A qué nos referimos con las fuentes primarias? Es decir, cuando nosotros mismos las hacemos, es decir, nosotros somos los dueños del proceso de investigación
y nos encargamos de ir a hacer toda esa parte logística y de trabajo de campo que se llama, para poder recolectar la información. A eso le llamamos las fuentes primarias o estadísticas primarias. ¿Sí? Entonces ahí nosotros nos ponemos la casaca de poder ir a recolectar esa información. Entonces hacemos entrevistas, no sé, experimentamos cosas, hacemos un focus group, ¿sí? Y nos vamos a hacer un análisis, una observación de campo. Entonces ese tipo de cuestiones nos permite a nosotros tener información, ¿sí? Y esas estadísticas son las fuentes primarias de información que vamos a tener para nuestro proceso de investigación, ¿sí? También podemos recurrir a lo que son las estadísticas o series temporales. ¿Cuáles son esas series temporales? Son la información cronológica que se ha venido dando a lo largo del tiempo. Si ustedes se han revisado de pronto algunas estadísticas, como por ejemplo, dice la tasa de mortalidad de la población de Loja, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos datos que se van registrando año a año. Otra, el tema de la temperatura, ¿no es cierto? La temperatura en los mares. ¿Cómo se ha ido registrando la temperatura a lo largo de todos los años? Entonces, siempre sacan datos históricos. Dicen, mira, esta es la cronología que ha tenido la evolución. En el tema del calentamiento global es muy evidente cómo se ha ido incrementando, ¿no es cierto?, la temperatura a nivel mundial. Y hay unas tablas enormes donde dicen, desde el año 1900, miren cómo ha ido evolucionando, desde 1700, etc. Entonces va un poco mostrando toda esa cronología. Entonces esas son las series informativas que se tienen, y eso se denomina series temporales de datos o estadísticas temporales. Tenemos otro tipo de estadísticas que son las fuentes secundarias, ¿sí? Y esas las recolectamos por lo general ya de revistas, de datos que han sido dados por otras personas, ¿sí? Documentación que está dada en una entidad, en una empresa, en una fundación, etc. Entonces, ese tipo de documentación que está reposando en algún lugar, nosotros le vamos, o se las conoce como fuentes secundarias o fuentes secundarias de información, que podemos irlas recolectando. Y finalmente tenemos la información que se puede ir generando dentro de una empresa, que también nos sirve justamente para poder ir recolectando. Por ejemplo, los estados financieros. Todos los años las empresas sacan los estados financieros, es la rendición de cuentas que hacen. Entonces, esa información van generándose y van a ir archivándose dentro de algún tipo de repositorio. Las personas que necesitan ese tipo de información para poder hacer estadística o para hacer algún tipo de investigación pueden ir a consultarla libremente, y ese tipo de información puede ser interna o puede ser externa. Es decir, interna cuando se hace dentro de la misma empresa, ¿sí? Y externa cuando hay estudios, por ejemplo, relacionados a mercadeo y dicen, hay empresas que se encargan de hacer marketing, en donde evalúan el tema de cuál es la mejor empresa a nivel nacional, por ejemplo. Entonces ellos están haciendo mercadeo y están analizando sus balances y de cierta forma sacan un ranking. Entonces ese tipo de información que está generándose fuera de la empresa, pero que le afectan a la empresa, se maneja o se conoce como fuentes externas de información, que nosotros las podemos ir también recopilando para nuestros proyectos de investigación, ¿sí? Entonces, como vemos, hay diversas fuentes de información que nosotros podemos acceder dentro del proceso de investigación, ¿sí? Aquí un aspecto importante es que depende mucho del tipo de investigación para nosotros darle la precisión y la confiabilidad a la información, ¿sí? Siempre tratemos de ver datos que sean confiables, ¿sí? Datos que sean confiables, que la fuente como tal, si es de una documentación, que sea confiable, que sea de una revista de pronto científica indexada, ese tipo de información pues es la que está comprobada y que nos va a beneficiar. Porque si es que nosotros escogemos una fuente, ¿sí?, de pronto equivocada, nos va a afectar dentro de nuestro proceso de investigación. Y este tipo de datos se conoce como distractores, ¿sí? Datos distractores que son atípicos dentro de un proceso de investigación y hace que los datos que nosotros obtenemos o los estadísticos que nosotros obtenemos se disparen y no sean lo que nosotros buscamos, ¿sí?
Entonces, eso es importante considerar. Es por ello que la mayoría de personas, claro, utiliza siempre los datos históricos, ¿sí? ¿Sí? Y los datos o fuentes primarias. En nuestro caso, en nuestro proyecto de investigación, vamos a utilizar mucho el tema de las fuentes primarias porque van a ser datos que nosotros ya vamos a recopilar y también de pronto series temporales, en este caso de información cronológica que pueda existir. ¿Sí? Por ejemplo, en el tema de edades, de personas, de estudiantes matriculados, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas nosotros podemos, el porcentaje de hombres y mujeres que existen estudiando una carrera determinada, esos datos ya son históricos y que están comprobados, ¿sí? Están comprobados porque se dieron. Entonces, ese tipo de información es importante que ustedes la manejen. Sí, entonces esa es mi recomendación en ese tipo de cosas. Hasta aquí, pues, hasta aquí hemos llegado en esta primera clase. Esperemos que toda la información pues haya sido de mucha utilidad. Como les comentaba, está grabándose esta tutoría. Luego de esto pues voy a subirla dentro del entorno virtual para que ustedes la puedan revisar nuevamente. ¿Sí? El día viernes va a haber la tutoría, ¿verdad? ¿A esta misma hora o era a las 6? A ver, las clases son a las 6. Sí, claro. Sí, y luego de las de 6 a 7, 8 es la tutoría. Ya. A las 8. Ujú. Bien. Muy bien, aquí tenemos, a ver, y este último tema, perdón, aquí había este tema último dentro de la clase de hoy, que habla sobre el tema del proceso de recolección ya de perdón, de la preparación del proceso de investigación dentro de la estadística, ¿sí? Estos son los 3 pasos fundamentales dentro del proceso de investigación. Como les decía, vamos a recolectar información, vamos a agrupar y luego la vamos a presentar. Presentar y analizar, ¿sí? Presentar y analizar. Entonces, eso es lo que vamos a lograr dentro del proceso de recolección de la información. Entonces, en recolectar, ya lo mencionamos anteriormente, dentro de una fuente primaria, vamos a hacer nuestras encuestas, recolectamos información, luego de recolectar la información, vamos a agrupar la información en tabla de datos y finalmente la vamos a presentar, ¿sí? Vamos a analizar los datos y presentarlos dentro de un informe o monografía. La presentación de datos siempre se maneja dentro de un informe de investigación, que es lo que conocemos, ¿sí? O una monografía, no sé si están familiarizados con el tema de la monografía, ¿sí? Se maneja siempre el tema, o una tesis cuando ya se gradúa, ¿sí? Entonces, así se presentan los datos. Sí, aquí yo les invito a revisar el apartado 1.3 que está en el curso, un poco donde más se detalla esta parte, un poco ya que vayan tomando estos apuntes de cara a cómo se va a manejar el tema de un proyecto de investigación, ¿sí? Entonces aquí se habla un poco más ampliado, el tema cómo debemos presentar, de qué se trata la monografía, qué cuerpo tiene que tener la monografía, cómo se va a hacer, los componentes que tiene que tener, ¿sí? Para que esto sea de cierta forma con rigurosidad científica, ¿sí? Entonces, un poco cómo se tiene que presentar para luego que las demás personas también lo puedan consultar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de mi parte, eso era un poco comentarles cómo estamos ahora mismo dentro de esta asignatura. No sé si hay alguna inquietud, preguntas, recomendaciones, sugerencias. Sí, quedo a disposición y a ver qué opinan ustedes. ¿O están bien o no entendieron? Ah, sí, Estamos bien, entonces, profe. no, sí, Ahora sí, estoy. sí se entendió todo, profe. Las diapositivas están bien claras, están bien resumidas y su explicación sí se pudo entender
mucho mejor. Profe, las diapositivas, ¿será posible que estén disponibles en el EVA? Sí, sí, de hecho sí, ya una vez que se termine de procesar como decía, el video y este material, pues los voy a colocar ahí. Eso no hay problema. Está muy Entonces, bien, gracias. sí, no se olviden nomás de escribir para el tema de los textos, sí, para poder remitir. Profe, ¿tenemos que el día de mañana enviarle al correo o va a haber un link habilitando para poderle poner los Los grupos. integrantes? A lo de los grupos, sí, pásenme por la mensajería nada más. Por el correo que envió usted, ¿no? Ese sí, por Canvas. Ahí en Ah, mensajería, en la ya. mensajería de Canvas, ahí me envíen. Gracias. Solo una persona, el coordinador, digamos, del grupo, puede enviar esa información. Sí. Y la ficha, una pregunta, y la ficha que nos mostró, ¿tiene que estar ya llenada hasta el día viernes? ¿En la tutoría la revisamos o No, le enviamos? Sí, la ficha, como les decía yo, si ustedes ya la trabajan en estos días, entonces, antes de ese día del viernes, pues me podrían enviar para un poco sugerirles cosas. Y si no, pues la revisamos en la tutoría. Y ya dejamos establecido el tema también. ¿Sí? Ya. Ahí en la tutoría vamos a trabajar obviamente en los dos grupos. Entonces ustedes me van a decir, somos del grupo tal y chequeamos. ¿Sí? ¿Cómo lo ven entonces? ¿Les parece? ¿Cómo ven la asignatura entonces dentro de su proceso de formación? Entonces, voy a detener la grabación ahora ya.